Hoy vamos a ver un tema que viene relacionado con lo que hemos estado platicando, la fidelidad al Señor. Es algo que nosotros debemos de ver, tratar en esta noche, es algo muy importante, como todos los temas, pero hay que ponerle mucha atención. El Espíritu me ha estado platicando, me ha estado hablando mucho sobre algo que la verdad hay que ponerle mucha atención y quiero tratarlo en este tema. La Biblia muestra definitivamente las consecuencias de la infidelidad al Señor. Aquí debemos de entender algo. Dios es fiel y Él espera una respuesta nuestra de la misma forma. Pero quiero explicarle, quiero ponerle bases para poder entender este secreto. La Biblia, como te repito, muestra consecuencias de la infidelidad hacia Él. Ejemplo, vemos a un Israel que fueron liberados de Egipto y tiempo después ya Israel caminando sobre su liberación en todo el desierto, porque iban caminando sobre su liberación. La Biblia nos enseña que ahí fueron infieles al Señor. Israel le fue infiel al Señor después de haber experimentado una liberación de esa índole tan grande de Egipto y caminando ya sobre la liberación. Y mire qué tremendo es esto. Éxodo en sus primeros capítulos nos muestra que Israel estaba orando, clamando para ser liberados. Y Dios escucha el clamor de ellos y pues si desciende a liberarlo, y se basó en el pacto abrahámico para hacerlo y se acordó del pacto que tenía. Mire qué tremendo es esto. Vemos a un Israel entonces esclavizado por 400 años, 4 generaciones. Claman al Señor: Señor, libéranos, libéranos, libéranos. El Señor le escucha su gemido a causa de su esclavitud y opresión en Egipto. Y viene Dios y, como te repito, escucha a Israel, los tiene en cuenta porque había un pacto abrahámico de por medio, y Dios desciende a liberarlos. Se le aparece a Moisés en la zarza y lo envía finalmente a Egipto a liberar a los hijos de Abraham. Ya libres, bueno, Dios hizo cosas potentosas, plagas, abrió el mar enfrente de ellos. Eso ha sido una experiencia impresionante. Pasaron el mar y ya estando del otro lado del mar, ahí comenzó el error de Israel. Porque caminando ya sobre su libertad, ellos allí le fueron infieles al Señor y tuvieron resultados fuertes, como por ejemplo, vean Judas, único capítulo, verso 5. Ahora quiero recordarles, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado, aquí habla de Israel, de lo que estamos platicando, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Aquí le puse en rojo: salvó y destruyó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si había un pacto. Cualquiera puede decir: hermano, eso no puede ser viable porque usted nos ha enseñado sobre el pacto de Abraham y el objetivo era cumplirle a Abraham sobre sus hijos que ellos llegaran a la tierra de la promesa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué actuaste de esa manera, Señor? Cualquiera se puede levantar y hacer ese argumento y muy fuerte, como diciendo: Señor, pero entonces tú no respetas los pactos. ¿Por qué los salvas y después luego los destruyes? Bueno, investiguemos a profundidad las razones de mucho peso para el Señor salvar y luego destruir. Eso es algo muy fuerte. Este versículo es muy fuerte. Aquí debes de entender algo. Aquí hemos aprendido y hemos estudiado al Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero. Yo quiero conocer y estamos conociendo al Dios de la Biblia. Y hemos descubierto muchos secretos de Él, y ese es otro de ellos. Aquí debes de entender la severidad
del Señor para con su pueblo. La severidad. ¿Qué es eso? Es un principio jurídico, legal, judicial de Dios como juez. Israel, después de ser liberado, a su infidelidad fue ofensiva para el Señor su Dios. Ofensiva. Entonces Dios no le quedó otra salida que ejercer su rol de abogado y ejercer de manera jurídica, legal, judicial sobre su pueblo. Por eso aquí debemos de entender un principio de Dios que es un poco fuerte. Y aquí está un principio jurídico de Dios como abogado, como juez. La bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Aquí debemos nosotros comprender, de algo quieres gloriarte, gloríate en esto, de entenderme y conocerme. Nosotros debemos de entender que nuestro Dios es nuestro Padre, pero hemos aprendido que nuestro Padre se dedica a ser Dios, pero también tiene un rol y es juez. Eso no lo puede saltar por alto. Es ahí donde uno entiende por qué, y vuelvo al argumento o a la pregunta, ¿cómo va a ser Dios que tú los liberas, los sacas, los salvas de Egipto y luego los destruyes? A pesar de que había un pacto abrahámico, aquí debes de entender algo. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que va a operar por el pacto que Él ha hecho. Es algo muy importante esto. Pero nunca debes olvidar que tu Dios, tu Padre, es juez. Y aquí viene algo muy fuerte que a muchos creyentes no le gusta escuchar esto, pero es una verdad bíblica y lo podemos ver acá y en el verso anterior. Dios tiene límite. Nosotros no podemos malgastar su bondad, su tolerancia, su paciencia, su benignidad para con nosotros. Nosotros debemos entender que Dios tiene un límite, Dios tiene una frontera donde Él va a decir, hasta acá, basta. Tendré que actuar de manera jurídica, legal, judicial sobre mi pueblo. Es lo que nosotros debemos de entender. Cuando no se enseña esto dentro de la iglesia, es cuando ya recaemos en un cristianismo, usaré un término bastante fuerte, bueno, varios. Vemos a un cristianismo, esto le va a sonar un poco fuerte quizá, o qué raro, ¿sí? Un cristianismo abusivo delante del Señor, engreído, orgulloso, porque no se muestra al Dios de la Biblia. Se muestra un Dios que todo lo tolera, es cierto. Dios es rico en misericordia, grande, su paciencia es grandísima, grandísima. Su amor para con nosotros es grandísimo. Pero eso no anula el que Él sea un abogado, el que Él vaya a actuar de manera severa. Y lo vemos con Israel. Bien tiene razón Pablo cuando escribe todo quedó escrito. Todo lo que le sucedió a Israel en el desierto le quedó escrito para nuestra enseñanza. Entonces hay que entender, solo con este verso te puedes dar cuenta que sí podemos ser cortados. Y usaré este término fuerte, pero es necesario. Podemos ser destruidos por nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Miren esto. Ese es otro de los versículos que el escritor de Hebreos nos proporciona en 10:29. Cuán mayor castigo a mucho cristiano no le entra y dicen que Dios no castiga. Dios castiga, pero lo hace desde el terreno jurídico, legal, como juez.
¿Cuán mayor castigo piensan que merece aquel que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? 1. 2. Ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Y 3. Ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Aquí vemos dos términos que el cristianismo de hoy no le entra: castigo y venganza. ¿De parte de quién? De Dios. Eso no le entra hoy al cristianismo, porque como siempre hemos platicado acá, hoy se ha creado a un Dios, como lo veíamos. ¿Dónde fue? Escuela Didasco, Discipulado Pastoral esta semana, no me recuerdo. Pero veíamos a los becerros. Ah, no, sí, discipulado pastoral. Así es como se ha hecho hoy un Dios becerro, que pues, un Dios becerro que fue hecho con el oro, con los pendientes de todos los israelitas. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿O qué puede darnos de enseñanza que se quitaron los pendientes? ¿Qué es un pendiente de oro? ¿Qué es para ti tener una joya de oro? Un pendiente, unos aretes, un collar. Es lo que a ti te gusta. Es lo que tú le das valor. ¿Sí? De eso hicieron el becerro. Entonces hicieron un Dios conforme a sus deseos. No era el Dios de la Biblia. Entonces vemos acá, el Dios de la Biblia ejerce castigo, venganza, juzga. ¿A quién? A su pueblo. Es fuerte. Esto ya nos enseña dentro de la iglesia. Por ello termina acá este verso 31, que dice horrenda. Mire qué fuerte esta palabra. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque el Dios nuestro no es el Dios becerro, que el cristianismo ha creado a su antojo, a su placer, y haciendo creer de que no, Dios nunca te va a hacer, Dios nunca va a meterte en prueba, en disciplinarte, y mucho menos va a ejercer castigo o venganza, te va a juzgar. Nunca, eso no. Eso es lo que se predica en muchos lugares. Pero cuando uno abre la Biblia se encuentra con estos versículos y este. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los que presentan a otro Dios creado o la Biblia? Yo prefiero creerle a la Biblia. Por eso aquí estamos viendo al Dios de la Biblia. Es el verdadero Dios. Entonces, vemos acá que vamos entendiendo por qué Dios actuó. Es que esto es lo que a mí me impresiona. Cómo Dios actuó sobre Israel en el desierto al punto que los destruyó. Es decir, los dejó que se murieran poco a poco en el desierto, a pesar que había un pacto. Ahora mire esto. Israel durante su trayectoria por el desierto caminó sobre su libertad, pero en ese camino se confundieron. ¿Por qué? Primero expresaron su inconformidad. Todo era inconformidad. Para esto nos has traído al desierto. Y hablaron de manera soberbia, atrevida, osada, para que muramos aquí. ¿Quién les dijo que ellos iban a morir? Si Dios, ¿qué les dijo a través de Moisés? Yo los llevaré a una tierra donde mana leche y miel. ¿Dios habló de muerte? Si Dios los hubiera querido matar, les abre el mar y les tira todo el mar encima. Y se acabó. No lo hizo. ¿A quiénes hundió en el mar? A los egipcios. Y les dijo, nunca lo volverás a ver. A ellos sí los dejó hundidos en el mar. Entonces ellos, ¿de dónde se sacaron la palabra muerte? Para esto nos has traído, por todas las inconformidades, porque no era, aquí viene el punto, no era cómodo andar en el desierto. Aquí te vengo a decir algo, no es nada cómodo
seguir al Señor. Es muy incómodo. ¿Por qué, hermano? Porque somos complicados. No hay agua. ¿Por qué no hay agua, Señor? Tenemos hambre. ¿Qué? ¿Quieres que muramos nosotros, nuestros ganados y nuestros hijos? ¿Está bien? Nota. Entonces vemos nosotros que la inconformidad hay que ponerle mucha atención. Porque como te repito, seguir la trayectoria, seguir a nuestro Dios, seguir este camino nuevo de vida en Cristo, nacido de nuevo, no es nada cómodo. Porque el Señor lo que va a hacer es confrontarnos con nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta, pero mucho de lo que nos sucede en nuestra vida hace que nos veamos nosotros en un mismo espejo y nos confrontemos con nosotros mismos, usando a otros. Segundo, pusieron en duda si el Señor estaba con ellos. ¿A quién se le ocurre eso? Después de abrir el mar, ¿usted dudaría del Señor? Yo siempre se lo he dicho y se lo repito, y alguien se recordará de esto que yo siempre he dicho por muchos años en este púlpito. Nosotros, ¿cómo se lo digo? Nosotros somos más osados que Israel. No, hermano, nosotros no andamos en un desierto. Exacto, no andamos en un desierto. Andamos en una jungla de concreto, por ejemplo, allá afuera. ¿Usted ha visto al Señor? ¿Usted ha visto el monte humear, temblar, abrirse el mar? Y aún sigue aquí. Y ellos viendo todo eso, dudaron. ¿Qué pasaría si un día estamos en la playa y se nos abre el mar? Y pasamos hasta las islas que están ahí recto, ¿cómo se llama? Caimanes o Galápagos, ¿cómo se llama? Donde hay unas tortugas gigantes. Si usted se para en Escuintla, en el mar ahí, usted va a pegar a esas islas. Imagínese que el Señor abriera al frente del mar así usted y pasar en seco hasta esas islas. Ya estando en las islas esas, ¿será que estás conmigo, Señor? ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Lo que usted hizo es con peso. Usted se está riendo de Israel. Como diciendo, para nosotros en este tiempo, seguir al Señor, eso sí es cosa seria, porque no lo vemos. ¿Acaso cuando vienes aquí a adorar al Señor el domingo esto tiembla y saca humo y truenos, relámpagos y oímos el tronar del shofar del cuerno del carnero? Como en el monte Oreb. No. ¿Qué oímos? Alguien cantando, un bataquero, música y gritos. Es lo más, ¿y qué? Fe. Y sabemos que el Señor está aquí. Y nos gozamos. Israel, no quiero hablar mal de ellos, pero un poco. Con esa gran actuación del Señor, llegaron al punto de querer regresar a Egipto por sus inconformidades. Mejor regresémonos a Egipto. Estábamos mejor ahí con el pescado gratis, las ollas gratis de pescado, las cebollas, los melones. Ya se querían regresar y no estaban clamando pues para ser libres. Cuando uno ve todo eso, lo ponemos sobre la mesa y la balanza jurídica, tenía razón Dios de actuar así, de dejarlos tirados en el desierto. Mire esto pues. El desierto no era un hábitat cómodo, pero ese era el objetivo. Y llegaron a menospreciar el maná que descendió del cielo. ¿A usted le ha caído pan del cielo? Usted tiene que ir a trabajar, esperar que le paguen y comprar pan. A ellos les caía pan del cielo. Imagínense que todos los días usted se levantara y en su patio, su jardín o donde sea, habría pan de Dios en su... Imagínense, huevitos, pan, carne. Imagínense.
No, nosotros no, nosotros nos levantamos y vámonos, pues empezó un día más. Señor, confío que tú estás conmigo. Y ahí vas. Entonces nosotros estamos en una situación más complicada que ellos. A eso lo llevo. Que usted se compare con Israel, no es buena la comparación, pero en este caso sí, para que usted vea el calibre de fe que ha tenido. Y pueda en cierta manera decir, la verdad es que ya comparándonos con Israel, pues me siento un poco como creído, ¿no? Sí, porque usted dígame, ¿cómo le cree usted al Señor? ¿Cómo le sigue creyendo? ¿Cómo le seguimos creyendo a Él? Si no hemos visto que se abre el mar, ni que vengan 10 plagas sobre nuestros enemigos. No. Sin duda, un Israel mal agradecido, soberbio, altanero, orgullo, egocentrista. Lo que no comprendieron fue el propósito del desierto. Eso está bien pequeño. Si logra usted leer ahí, su ojo de águila, acontecerá que, mire, este era el objetivo por el cual Dios los metió al desierto. Y ahí hay dos palabras interesantes que se repiten 2 veces. ¿Ah? Humillar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos, a pesar que, escuche esto, a pesar que eran esclavos, eran orgullosos. Entonces Dios les dijo, antes de entregarle esa gran tierra que les voy a dar, donde emana leche y miel, te voy a dar la capacidad de hacer multiplicar tu oro, tu plata, tu ganado. Te daré el poder de hacer las riquezas. Será una tierra tuya propia. Dios tenía que humillarlos. Porque yo siempre lo he dicho, si lo lleva de Egipto a Canaán, ¿qué hubiera pasado en Canaán? ¿Ah? Monstruos. Imagínense, lo lleva del punto A al punto B de un solo. Y mire todas las trastadas que hicieron en el desierto, todas las que le mencioné. Imagínense ya en la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Te traje al desierto para humillarte. Él te humilló y te dejó tener hambre. Eso era a propósito. Porque Dios necesitaba humillar. Y ese es el tema, ese es el punto, iglesia. El Espíritu me ha estado hablando mucho hace unos días sobre eso. El orgullo que hay en el pueblo, la altanería, la soberbia, el egocentrismo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso te estoy mostrando lo que le sucedió a Israel, y no me da miedo decirlo, nos puede llegar a suceder a nosotros. Porque dice que todo quedó escrito para nuestra enseñanza, para quienes ha venido el fin de los tiempos. Para que no cometamos los mismos errores de Israel. Entonces vemos acá que el Señor los estaba disciplinando. Se puede leerlo ahí si logra leer, yo cometí un error ahí, pero esos versos son cruciales, porque los estaba humillando, disciplinando como un hombre disciplina a un hijo. La infidelidad al Señor es lo que debemos de ponerle mucha atención. Es un tema en el cual debemos tenerle mucho cuidado. Esto no es para que te asustes, no, esto es para que nosotros nos podamos dar cuenta que es un tema muy delicado. Quiero explicarle esto. El Señor comenzó a cultivar en nosotros la fidelidad. Él fue el primero que dio el paso. Y comenzó a cultivar en nosotros la fidelidad. El tipo de fidelidad que se basa en una acción favorable hacia otro. Muchos creen, mira pues, aquí quiero explicarle algo. Esto es muy importante, por eso hay que entender ciertos aspectos y temas de la Biblia que son muy importantes para tu vida. Muchos piensan que la fidelidad, bueno, estoy hablando en el Señor. Muchos creen que le son fiel al Señor porque lo aman. No. Tú no puedes serle fiel al Señor porque le amas. Porque para amarlo tienes que conocerlo. La fidelidad
que Él espera de nosotros está basada en otro terreno, sobre otra base. No es el amor. Porque esto no es como cuando dos se casan, ¿verdad? Se aman y son fieles. Eso no funciona así con el Señor, y te lo voy a mostrar en la palabra. Hay que conocer qué tipo de fidelidad Él comenzó a cultivar en nosotros. Y Él quiere un feedback, una respuesta nuestra, de la misma forma, en ese terreno que Él nos puso. Ejemplo, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que vivamos. Ahí comenzó a cultivar la fidelidad. ¿Por qué? Te repito, la fidelidad que el Señor quiere que nosotros entendamos y debemos de practicar hacia Él es por una acción favorable hacia nosotros, no por el amor que tú le tienes a Él. Porque yo te digo algo, para amar al Señor necesitas un largo tiempo. Tú no puedes venir así al día siguiente que recibiste a Cristo. Ay, yo amo al Señor. No. Tú estás agradecido con el Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que uno siente a veces? Esto va a sonar raro, pero es así. Le comenzamos a tener cariño, como atraídos. Pero llegar a amar al Señor es un tema de tiempo, conocimiento. Mientras tú más conoces de su palabra, más lo amas. Pero serle fiel al Señor no se trata del amor que tú debes demostrarle a Él, sino por lo que Él hizo por ti. ¿Para qué envió a su Hijo? Primer elemento. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. ¿Se lo pediste tú? Nadie. Él lo hizo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí está. No estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces nos dio vida porque Jesús el Cordero fue una propiciación, un sacrificio. Entonces nos dio vida. Solo aquel que ha experimentado que alguien le salve la vida puede entender lo que estoy tratando de decir. Mire esto. Él estaba preparado, el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, de aquel tema que platicamos del previo conocimiento de Dios, que Dios lo vio todo. Entonces Él preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo porque Él sabía que todos iban a caer, toditos, Adán y todos, y eso se iba a volver pero un festín de pecado, y el Señor lo vio. Entonces preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo, un tema que ya platicamos. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, somos creyentes en Dios. ¿Gracias a quién tú crees en Dios? Cristo. ¿Se lo pediste tú? No. Cuando digo que el Señor comenzó a cultivar la fidelidad, estos son algunos de los versículos. Cuando digo que cuando el Señor comenzó a cultivar la fidelidad en nosotros, me refiero a las acciones que Él hizo a favor nuestro. Entonces me refiero a la fidelidad que se basa en la gratitud y no en el amor. Ahí sí funciona. ¿Tú quieres serle fiel a Dios? Mira lo que hizo por ti. Y después mira todo lo que sigue haciendo por ti. Y está dispuesto a hacer por ti. Por eso es que Dios se dijo: hasta acá, Israel.
te abrí el mar, te saqué con plagas, con brazo fuerte y poderoso. Dejé a tus enemigos hundidos en el mar. Y me dices, ¿será que tú estás con nosotros? ¿Qué fue el maná que nos da, Señor? ¿Quieres que muramos en el desierto? No había gratitud. El problema es que hoy vemos a una iglesia que ha recibido vida, que ha sido rescatada. Es que no nos podemos imaginar. Es que mire, si el Señor nos permitiera ver el mundo espiritual, yo siempre lo he dicho, creo que nos volveríamos todos locos. Por eso no lo hace. Pero a veces no nos imaginamos, como por ejemplo cuando dice, Él te libró de debajo del poder de las tinieblas. Nunca hemos visto el poder de las tinieblas. Nunca vimos cuántos demonios estaban sobre nosotros. ¿Cómo actuaba eso sobre nosotros? El mundo espiritual, Él sí lo sabe. Por ello es que Él simplemente nos deja su palabra y nos dice, yo te vine a liberar del poder de las tinieblas. Es de creerlo. Hoy estás en el reino del Hijo amado, pero la iglesia perdió el norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay gratitud, y si no hay gratitud, no hay fidelidad. Por eso alguien no me puede ni decir, yo amo al Señor y le es infiel al Señor. No. Eso no funciona así. Si no le eres fiel al Señor, no me vengas a decir que le amas. Hay gente que dice, ay, el Señor sabe cómo soy, yo soy bien tremendo, tremenda, ay, caigo a cada rato y el Señor sabe las barbaridades que hago, pero Él sabe cuánto yo lo amo. No me vengas a decir eso. No. Eso no funciona así. La fidelidad, aquí estamos hablando de la fidelidad, se basa en la gratitud. Y es porque Él nos salvó. Nos rescató. Por eso el enemigo hoy no te puede tocar tan fácil. Yo debo de estimar el beneficio que tengo de ahora estar en Cristo. Eso es lo que la iglesia ya no se da cuenta. Por eso usted ve cristianos que vienen a la casa de Dios engreídos, pedigüeños, le vienen a tronar el dedo a Dios, que si no me respondes me voy, que si no me das lo que yo te pido me voy. Ay, estoy sentido con Dios. ¿Cuánta gente yo he escuchado a través de estos 30 y pico años de ser creyente? Mire, y de 21, de 22 casi de ser pastor. Mire, yo he escuchado esto. El Señor no me respondió, estoy sentido con Él. Ya tienen el Espíritu Santo, liberados de debajo del poder de las tinieblas, trasladados al reino del Hijo amado. La gracia sobre tu vida, la misericordia de Él, te da un abogado por si cometes errores, puedes acudir a Él, la sangre del Cordero que te redime, te limpia tu conciencia de obras muertas, y solo porque no te responde usaré este término un poco fuerte, un berrinche, deseo, me voy. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Estoy sentido con Dios. Una fidelidad que se basa en la gratitud. Nosotros debemos de comenzar a estimar el beneficio y el favor que Él nos ha hecho. Y eso nos obliga a corresponderle. No sé a quienes les han salvado la vida, los que han tenido la oportunidad de que alguien les salve la vida. Hay una gratitud inmensa sobre esa persona. Quizá nadie ha tenido un accidente fuerte, cuando todo el tiempo estuvo un bombero a la par tuya, sacándote entre los hierros retorcidos del vehículo y dándote ánimo, y finalmente te llevó al hospital, y luego cuando lo llegas a ver, lo abrazas y le dices, estás infinitamente agradecido con Él. Imagínese con el Señor, que nos sacó de los hierros retorcidos, pero del diablo y del infierno, familia. Por eso la fidelidad al Señor no es cuestión de amor, es cuestión de gratitud, de correspondencia, de decir, Señor, yo no era nadie. ¿Por qué cree que David era como era? ¿Por qué danzaba como danzaba, que hasta se le miraban los blancos? Y cuando la esposa le dice, ay, qué lindo el rey, por causa de él, yo me haré más vil, porque yo estaba detrás del redil, y ahora soy príncipe, soy rey de su pueblo. Tenía gratitud.
su fidelidad. Y Dios le dijo, este es conforme a mi corazón, cometió un error, pero eso no borró su fidelidad a Dios, porque Dios sabía por qué lo había hecho. Y lo levantó otra vez. Tremendo. Es que Dios sabe quién le es fiel. Por eso Dios actúa sobre las personas, sobre los creyentes, como actúa, porque ve su fidelidad. Y una fidelidad basada en la gratitud, familia. Ahí quiero, mire, el rescate. La falta, ausencia de gratitud en nosotros por las acciones salvatorias de ayuda de nuestro Dios y Padre. ¿Sabe qué es eso? Es un indicio de orgullo y egocentrismo, como Israel. Por eso te he traído el desierto para humillarte. Por eso hoy, yo no sé dónde lo estaba hablando también en la escuela, creo que estábamos platicando un poco de eso porque el Espíritu me tiene zumbando en esto. El cristianismo está hundido en orgullo, en egocentrismo. Creen que se lo merecen por lo que ellos creen que son. Entonces, hay cristianos, yo he escuchado en todo este camino de que he caminado con el Señor, he oído, vamos a buscar a Papá Dios este domingo. Este domingo y el otro no. Como que Dios te extrañara. Dios no te Dios no te extraña porque te ve todo el día. El que no tiene necesidad somos nosotros a veces, que nos aburre la iglesia. ¿A quién le puede aburrir la iglesia, la casa de aquel que lo rescató? Y lo sigue rescatando. Malagradecidos. Por eso la gente cuando no se congrega y viene, sí, no, esto es fuerte, pero es cierto. Y con el perdón de ellos, son engreídos egocentristas. Eso es lo que son. Fuerte. Hermano, usted no es nadie para juzgar. Yo juzgo los frutos. Por sus frutos no estoy juzgando a nadie. Yo estoy basándome en lo que la palabra dice. Por ello es que mire, debemos nosotros tener cuidado si hay orgullo y egocentrismo. Creer que nos lo merecemos todo. Por ejemplo, la humildad es lo que muchos escogidos perdió. Ejemplo, si un egocentrista orgulloso viene a la iglesia, nacido de nuevo, hijo de Dios y todo, y escucha, póngase aquellos temas que estuvimos hablando de la paternidad del Padre, que el Padre cómo lo ama, él añade sus ojos, él se exaltó más. ¿Ya qué? Flota, puro globo, aquellos de como que ¿cómo se llama? Que inflan con helio. Y sale de aquí peor. Y no porque la palabra le ha hecho daño, no, es que lo que le hace daño es lo que está adentro. Por eso yo siempre te he dicho, la Biblia es un arma de dos filos. Yo siempre he visto la palabra y la doctrina así. La doctrina es peligrosa. Porque si tú siendo engreído y orgulloso y egocentrista y escuchas el tema que tú eres la niña de sus ojos, que el Padre lo dio todo por ti, sales pero flotando este lugar. Entonces dices, ay, yo llego ahí cuando quiera. Ya te pones niño consentido. Entonces la gratitud reconoce el favor recibido de la mano de alguien. Es la manifestación de la humildad. Dentro de la humildad está la obediencia, acatamiento y sumisión. Por eso tú quieres obedecer a Dios. Gratitud por lo que Él hizo por ti y sigue haciendo. Muchos dicen, ¿cómo obedezco a Dios? Ahí está el secreto. El secreto es fácil. Tú quieres obedecer a Dios, ten primero gratitud. Y la gratitud es reconocer lo que Él hizo por ti. Porque tú no te podías salvar, tú no te podías redimir, tú no te podías levantar del pecado. Mas Él sí lo hizo, sin que tú se lo pidieras. Entonces debe haber una gratitud en aquel que te salvó, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tú dices, lo que tú digas, Señor. Tú me diste vida.
quiero seguir. ¿Por qué cree? Bueno, mejor no me meto ahí porque es complicado. Pero ahora mire esto. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad. Mire qué tremendo esto. A la luz. Que se vuelvan de la ignorancia al conocimiento y del dominio de Satanás a Dios. Nosotros no hemos calculado. ¿Usted se recuerda cuando estaba sin Cristo? ¿Sí? ¿Usted no se recuerda cuántos demonios tenía? Rodeándolo o adentro. Yo le he contado que de mí salieron 3 demonios. 3. Andaba yo, fíjate vos. Y me sentía solo. Bien acompañado andaba. Malas juntas. Usted se imagina que su pastor tenía 3 demonios adentro. Y se salieron sin hacer ruido. ¿Verdad, amor? Solo 3 sombras así. Salieron de mí. Sombras. No nos imaginamos lo que eso me ocasionaba. Me estaban llevando al punto del suicidio. Y yo le he contado mi testimonio. Yo estuve a punto de suicidarme. Obvio, no tenía Cristo. Pero como uno venía marcado, eso no podía suceder. Fue cuando llegó mi cuñado y me fue a buscar. Dijo, ¿dónde está? Y tocó la puerta de mi casa. Yo estaba en la terraza, a punto de suicidarme. Me estaba fumando mi último cigarro. Pero usted me veía el brazo autoflagelado. Yo me escribía con Gillette los brazos. Como no, si tenía 3 cuates adentro, ¿verdad? No, cuates no, 3 clientes. ¿Usted se imagina? ¿Usted cree que yo sentía, agarre un Gillette y escríbase? Y usted, ¡ay! Se pone usted. Imagínese escribirse los brazos con Gillette. Yo no sentía dolor. ¿Cómo iba a sentir dolor si estaba poseído? ¿Y por qué querían que yo me suicidara? Porque yo tenía un llamado. Pero como siempre hemos aprendido que un escogido no puede morir así, llegó mi cuñado, que era cristiano, y me fue a buscar en ese preciso momento. Y a mí me cayó mal cuando tocó el timbre, yo lo escuché. Y sube a la terraza y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo de qué? ¿Qué estás haciendo? Y yo agarré el Gillette así y lo tiré. Vos te ibas a suicidar, ¿verdad? ¿A dónde voy con esto? No valoramos que somos libres ya del dominio de Satanás. Tú ni te imaginas. A veces no nos damos cuenta que un domingo que se te impuso manos, ¿sí? Tú sentiste la presencia de Dios, tú ni te imaginas si algo se te salió de adentro. Por ello es que es tan importante estar conscientes y no... Mire, el creyente que hoy es engreído, sábelo todo, egocentrista, narcisista, ese se quedó dormido. Y en un ratito borró todo lo que el Señor había hecho por él, como lo hizo Israel. Entonces eso quiere decir, hermano, que está en peligro. Está en peligro. ¿Usted cree que a Dios le agrada esa actitud? El Señor espera fidelidad. Yo te voy a decir algo, y me atrevo a decirlo por algunos versos que están aquí en la palabra. El que tenga oídos que oiga. El Señor primero espera tu fidelidad a que tú lo ames, porque son cosas diferentes. La fidelidad es gratitud. Entonces el Señor primero espera que tú le seas fiel y luego habla de amarlo. Pero no me hablas de que lo amas. Ay, el Señor sabe cómo soy de tremendo, 7 suelas y que no sé qué, pero Él me ama. No. No puedes amar primero al Señor sin serle fiel. Pero la fidelidad es por gratitud.
Por ello es que aquí viene algo interesante. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Aquí hay dos dominios. No sé si ya se dio cuenta. El dominio de Satanás involucra demonios y espíritus inmundos. Muchos estábamos poseídos, endemoniados. Pero el dominio de las tinieblas, ¿qué es? El dominio de la ignorancia. No solo enchamucados e ignorantes. Así, un doble paquete. Y viene el Señor y quita las garras del diablo así, así como lo hizo conmigo. Me salieron 3. Y luego empiezo a agarrar la palabra. Y se me empieza a revelar la palabra. ¿Qué fue eso? ¿Acaso yo abría la Biblia, pues? Yo le he contado que yo comencé leyendo la Biblia fumando. Yo fumaba y leía la Biblia. Yo ya tenía el Espíritu Santo, yo ya tenía todo. Pero fumaba. Porque acababa de dejar todo ese mundo que estaba metido, terrible. Y yo agarraba la Biblia en principio y empecé a fumar. Y yo le he testificado que lo primero que me hizo ver el Espíritu Santo fue la caída de Luzbel. Tanto que me dio miedo que cerré la Biblia y la tiré por allá. Fumando. A mí nadie me dijo, deja de fumar. Ningún pastor, ninguna iglesia me dijo, deja de fumar. Yo mismo lo dejé. En la manera en que iba metiendo en la palabra. Ya no le vi gracia. Dejé los cigarros ahí. Un día que iba a ir a comprar cigarros, agarré un chocolate, no sé por qué, y desde ese día ya no fumé. Literal, ¿verdad, amor? Yo siempre pasaba a comprar cigarros. Y cuando iba a agarrar los cigarros, agarré un chocolate y no sé por qué lo pagué y ni cuenta me iba caminando y comiendo un chocolate. A mí no me dijo nadie que dejara de fumar. El conocimiento y el Espíritu Santo hicieron de las suyas. Ya no le sentí gracia. Entonces, ¿a dónde voy? La gratitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dominio de las tinieblas, Dios te comienza a revelar su palabra. Es un privilegio comprender la Biblia. No sé si te habías dado cuenta. El privilegio de entender la Biblia, no leerla, no saberla, no grabártela en memoria, comprenderla. Como por ejemplo este tema. Es porque no estás bajo el dominio de la ignorancia, sino que nos trasladó al reino del Hijo amado, donde tenemos liberación constante de nuestros pecados. Porque el conocimiento nos hace ver lo que tenemos que cambiar, entonces podemos optar al arrepentimiento y conversión, metanoia, metanoeo, cambio de mente, cambio de rumbo. Te vas por otro lado. Entonces tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor. ¿Acaso lo podías alcanzar tú eso estando en el mundo? No. Entonces ahí es donde uno debe decir, gracias Señor, gracias. Entonces ahí es donde uno sirve a Dios. Ahora entiendo, y ahora vengo a caer en conclusión, ya así tan tarde, ¿va? Ahorita vengo a caer en conclusión, porque desde mis primeros pininos con Dios, mis primeros pasos con el Señor, le empecé a servir. Porque yo sabía dónde estaba metido y dónde estaba parado ahora. Y le comencé a servir al Señor, sin saber qué estaba haciendo. A mí solo me decían, andate para allá, y iba. A mí, ¿quién me podía decir algo? Si era el mirame y no me toques. Después llegué a ver, pues vení, ayúdame aquí. Y ahí andaba yo. Quien me miraba, mis amigotes me hubieran visto ahí, se hubieran reído de mí. Gratitud. Te pongo estos ejemplos para que tú también te pongas en la misma posición. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, iglesia. Siempre vas a tener esa fidelidad, la garra de servir a Dios. Se sirve no por obligación. ¿Por qué se sirve entonces? Gratitud por aquel que te rescató. Ahí cambia. Entonces yo tengo que ir a servir el jueves, tengo que ir a servir el domingo, así no me importa cuántos kilómetros. O sea, gratitud, fidelidad. ¿Y por qué vos tenés tanta pasión para servir? Es que Él me salvó y me sigue salvando de mis locuras, porque necesitamos médico, familia. ¿Cuántos aún se reconocen locos? Sí, porque a veces se nos cruza y uno dice, ¿y dónde salió eso? Vos lo que necesitas es psicólogo y pastillas. No, yo lo que necesito es el poder de Dios, la palabra, la unción. Yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Entonces,
Tremendo todo esto, porque aquí hay más. Dice, mira esta acción. Su Hijo, el Verbo, se vistió de hombre, participó de carne y sangre, para venir a anular mediante la muerte en la cruz el poder de aquel que tenía la muerte, el poder de la muerte, perdón. Al diablo vino a destruir el poder de la muerte, porque nos tenía sujetos en esclavitud de toda la vida, el temor a la muerte. Sujetos de esclavitud. Esa esclavitud se acabó. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Usted no debe tener miedo a la muerte. No le debemos tener miedo a la... Bueno, también analice si anda bien, ¿verdad? No es así nomás, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, amén, Padre, entonces llévame porque yo ya no funciono. No, estás mal. ¿Qué? Te va a agarrar y te va a zarandear, pero te como que es higo y vas a botar todo lo sucio. Eso es lo que te va a pasar. Porque yo disciplino y azoto al que amo. Pablo lo decía porque por algo lo decía. Para mí el morir es ganancia. Por eso es que, mire, ¿a quién ayuda el Señor? Lean el 2:16 de Hebreos. A la descendencia de... Usted es un hijo de Abraham. Aquí es lo que hemos aprendido acá, por pacto abrahámico. Nosotros estamos en Cristo por un pacto abrahámico. Por eso no se nos debe de olvidar. Por eso la fidelidad al Señor entonces no se basa en el amor a Él. Por ello el mandamiento, el gran mandamiento, ¿qué dice ahí? Por favor, léalo. ¿Qué nota usted ahí? ¿Amarás? Lo puse en rojo. ¿Qué tiene de espectacular? Amarás. ¿Qué tiene de espectacular? Véalo usted. Ahí. Vea en la pantalla. ¿No lo capta? ¿Amarás? ¿En qué tiempo está escrito? Exacto. Exacto. Correrás, brincarás, amarás. Claro, si no el mandamiento diría, ama al Señor. Eso es como diciendo, oye, ya ahorita, sí, te amo, Señor. Como que no cuadra el asunto, ¿verdad? Por eso es que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. ¿En qué momento le vamos rindiendo todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas? Es un proceso, familia. ¿Acaso tú amas al Señor con todo tu corazón? Vamos a ver. Alguien no va a decir amén porque no le vamos a creer. ¿Alguien ama aquí al Señor con todo su corazón? Ahí está. Entonces, ese es un secreto. ¿En qué tiempo está escrito? Habla futuro. Nosotros vamos a llegar a amar al Señor. Lo estamos comenzando a amar. Estamos aprendiendo a amarle. Nadie puede decir, yo lo amo. Puede decirlo en una expresión quizás, si usted quiere, de fe. Yo te amo, Señor. Una canción. Te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Yo creo que está hablando en fe. Está cantando por fe. Pero que en ese momento lo ame con todo su corazón. ¿Ay, usted qué sabe, hermano? Va. Con el corazón se cree. ¿Cuánto le crees? No me vas a decir que lo amas, porque aún dudas de él. Entonces, ¿le amas con todo tu corazón? No. Entonces, la clave aquí, ahí hay otro secreto y no se lo quise poner en rojo ni en negro. Busque otro secreto, hay otra puerta. Hágame el favor y búsquelo. No. Bueno, escucha sí tiene que ver con conocer su palabra y todo eso, sí. Pero hay otra cosa ahí, que lo quiero llevar al final.
al final del tema. Es crucial. Vamos a ver si alguien se da cuenta ahí. Está entre el 4 y el 5. Obvio, pues solo esos dos están, ¿verdad? Búsquelo, está del 4 al 5. Busque ahí, por favor. Busque la puerta. La Biblia tiene un montón de puertas, donde cuando uno entra en esa puerta, el Señor te revela. Como el amarás es una puerta. Usted dijo, wow, qué tremendo, yo nunca había visto. Ahí está la revelación, el entendimiento. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Busque ahí. Son dos. Se la pongo fácil. ¿Ah? ¿Quién? Señor. Estas dos son cruciales. ¿Por qué? Es nuestro Dios, el Señor. Uno es el Señor, Señor, Señor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el señorío ahí? Léalo ahí. Un Señor, ¿qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que busca? Siervo. Bueno y fiel, pero estamos hablando de la fidelidad. Señor, lo que necesita son siervos fieles. Bueno, pero yo soy hijo. Está bien, ahora te lo explico, pero antes asimila esto. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te entra el gozo de tu fiel gratitud. Aquí viene el clic. Le hablé de la humildad. Un siervo, la cualidad que debe tener un siervo es la humildad. Usted cuando contrata a alguien, póngase que usted es dueño de una gran finca y contrata un montón de siervos. ¿Qué espera de ellos? Fidelidad. O que le anden sacando la siembra por otro lado. O que en la noche le saquen el ganado en un pick-up. ¿Ah? Pero usted, ¿qué hace con aquel siervo que patrón se quisieron robar toda la cosecha, pero nos pusimos y no lograron? ¿Qué le dice ese patrón a él? Sí, pero el patrón le da casa, lo tiene bien cuidado, lo trata bien, se preocupa si alguien de su familia está enfermo, lo lleva al hospital. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese siervo? A mi patrón no le roba a nadie. Sobre mi cadáver. Se están entrando por otro lado de la finca, se están llevando el ganado en pick-up y se agarra la cuatrimoto, lo que sea, caballo, burro, lo que tenga, y va con escopeta, lo que tenga, y defiende a capa y espada y pum, 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 se agarra con todos ahí. Aquí viene todo morado. ¿Qué te pasó? Sale el patrón. Ese se quisieran robar 3 cabezas de ganado, patrón, y yo no los dejé. Wow, siervo fiel. ¿Usted cree que ese patrón no le va a regalar 2 cabezas de ganado? Más digno de confianza. Ese patrón le da la espalda a ese siervo. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. A rato lo hace socio de la finca. Ahí es cuando vienen aquellas historias. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de aquel pueblito. Fíjese que yo tenía un patrón que yo le era fiel porque él como me ayudó a mí y a mi familia. Y ahora usted qué es? Soy dueño de 3 caballerías. Él me las regaló. ¿Y por qué crees que se las regaló? Eso es lo que el Señor espera con nosotros. Pero somos hijos, exacto. Pero hijos siervos. La parte de siervo es lo que se le olvidó a muchos. Porque el siervo oye y obedece por gratitud. Vea, usted tenga empleados mal pagados. Tenga una empresa usted. Lo voy a llevar a hacer conciencia. Tenga usted una empresa de 20 empleados. Págueles mal. Trátelos mal.
Que cuando le piden un permiso, sí vos, claro, no. Le dice usted no. Y a la hora del almuerzo que se van a comer a la banqueta. Vaya usted que un día estén entrando los ladrones, todos se van a dar la vuelta así. Se roben todo. Merecido se lo tiene porque ni bien nos paga. Y todavía ni nos ha pagado el bono 14 veces. ¿Sí o no? ¿Hay gratitud ahí? Pero ¿y si es lo contrario? Les tiene su comedor bajo sombra. Ahí pueden comer, jóvenes. Aquí se les paga lo que realmente hay que pagarles, sus bonificaciones a tiempo, sus bonos por metas, bonos 14, bonos 28, todos los bonos, ¿verdad? Hasta los que no existen después. Sí, después llegan las fiestas de fin de año y les mandan a comprar un montón de regalos así. Miren, aquí les regalan una licuadora, un no sé qué, no sé cuánto. Y llega uno de los empleados, fíjese que yo quisiera comprar mi moto. ¿Cuánto vale tu moto? Tanto. Aquí te ayudamos a ver, trae la cotización, la sacamos, está tu moto, ¿no? ¿Cómo van a ser esos empleados? Gratitud. ¿Quién se va a querer ir de ahí? Claro, hay un Israel, que hay malagradecidos también. Eso sí es cierto, lo que la pastora dice. Eso es cierto. Pero estamos hablando de los siervos buena onda. ¿Sí o no? Porque estamos hablando que el Señor lo que necesita son siervos fieles. Y cuando uno es siervo, estás en tu posición de hijo humilde. Eres hijo, pero reconoces de dónde te sacó. Por eso hay una parte en los hijos que son como siervos. Y se lo explico. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es cuando un padre tiene un hijo que no le obedece. Perdió su posición de siervo, no de sirviente. Un hijo no es un sirviente de un padre. No, no, no. No ese es el concepto. Vamos a ver el concepto bíblico. Ahí está, mire. Cuando Dios mandó a Faraón a Egipto, donde estaban esclavizados, ¿qué le mandó a decir a Faraón por boca de Moisés? Israel es deja ir a mi hijo para que ahí está. Esa es la parte que a muchos se les ha olvidado, mire. Hijos siervos. Hijos siervos. Un hijo sirve al padre. Bajo instrucción. Por eso cuando un padre bendice al hijo, cuando un padre le da lo que necesita al hijo y lo bendice, y dice, no, sos mi hijo y tenés que andar así, tenés que andar asá, y le da y le provee, ese hijo le sirve por gratitud. No porque sea su sirviente, que el papá le dice, vení para acá, ahora me lustras los zapatos, ahora me lavas mi carro, ahora no sé qué. No, ese no es el tipo de siervo. Siervo gratitud. Entonces el hijo le sirve por gratitud al padre, porque por todo lo que le provee. Ese es el concepto. Pero muchos no quieren servir a Dios, no quieren hacer la mía extra, no quieren sacrificar nada, pero quieren todo del Padre. Por eso es que el Señor dice, no. Porque si yo te doy, yo mismo te estoy dando el arma para que te destruyas. Por eso Él requiere hijos humildes, que digan, heme aquí, Padre. Aquí estoy para servirte, Padre, porque soy tu hijo. Pero mira cómo me has rodeado de misericordia, de bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es un hijo agradecido. Por eso aquí cuando venimos los domingos, tiene que haber hijos agradecidos, hijos siervos, que vienen cansados del trabajo y se vienen a remangar acá. Hay que seguir, porque ahora vengo a servir a mi Padre. Por eso la gratitud es muy importante. Nosotros tenemos que ser hijos siervos y dejemos de ser engreídos.
Dejemos de ser engreídos porque eso obstaculiza la gratitud. Debe haber una correspondencia, agradecimiento por los beneficios que hemos recibido. El orgullo, el ego, la falta de humildad, el ser narcisistas, egocentristas, eso no permite la gratitud por ningún lado. Por lo tanto es difícil serle fiel al Señor, porque quien te va a dar algo allá afuera, te vas a ir en pos de esa. Dios no me responde, este sí me ayudó. Mi tío, mi sobrino, mi amigazo. Más me escuchaste vos que Dios. Faraón. Y hay un versículo, hay muchos versos. No pongas tu confianza en brazo de hombre. Por eso dice, bienaventurados los que confían en Jehová. No esperes en hombres, yo espero en mi Padre. Ya que el Padre, por oración, por petición mía, me pone a la persona correcta en mí, Él me lo hará saber, porque Dios usa hombres. Pero que yo vaya a buscarlo y a recostarme en brazo de hombre, porque igual saber Dios si me oyó, saber si Dios está conmigo, o para esto me has hecho tu hijo, para hacerme morir en el desierto, yo y mi familia, mejor voy a buscar amigos allá afuera que sí me pueden ayudar. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Israel. Un pueblo orgulloso. No olvidemos nuestro actual estado. La gratitud es una correspondencia, es un agradecimiento por los beneficios que hemos recibido y seguimos recibiendo. El orgullo, el ego, la falta de humildad no permite la gratitud. Somos hijos siervos, servimos a nuestro Padre por gratitud. Un hijo sirve a su padre por gratitud, familia, por gratitud, y el padre a veces no lo pide y el hijo lo sirve. Somos aquellos hijos que siempre están, no que yo te ayudo, no que yo te llevo, no que yo, y tú ni se lo estás pidiendo. ¿Será mi hijo? Sí, hombre, venite. O ¿qué es lo que necesitas? Gratitud, porque reconoce cómo lo tiene el Padre de bendecido. Por eso, hermano, ay Dios, hermano, no hable de bendición, porque mire todo. No es que no estoy hablando precisamente de bendición económica. Mira todas las bendiciones espirituales que el Padre te ha dado. Del dominio de Satanás te sacó. No hay demonio que te pueda tocar, salvo que tú se lo permitas. El dominio de las tinieblas, el dominio de la ignorancia. Pasar de ser ignorantes a conocer la verdad, y la verdad te hará libre cuando la conozcas, dice la palabra. Tenemos un gran privilegio de parte de nuestro Padre de llegar a ser hijos siervos, fidelidad, gratitud, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios, dice la